Hola, el propósito de este video es resolver una guía de preguntas para que sirva como ejemplo antes de que realices tu examen. Así que, sin más demora, comencemos. Pregunta 1. Si representamos a la molécula de agua mediante esferas de plastilina unidas por palillos, esta representación es: inciso A, un modelo científico; inciso B, una interpretación objetiva; inciso C, la formulación de una teoría; o inciso D, una relación hipotética. La respuesta correcta en este caso es el inciso A, un modelo científico. ¿Por qué? Porque esta representación nos ayuda a entender algunas de las propiedades de la molécula de agua. Sin embargo, no hay que olvidar que es eso, nada más una representación, un modelo que nos ayuda a entender algunas de sus propiedades. En la vida real, las cosas suelen ser un poco más complejas. Ignoramos muchas cosas de cómo funcionan a nivel atómico, pero involucrar todas esas propiedades haría el modelo extremadamente complejo. Por eso reconocemos que nuestros modelos tienen fallas, tienen áreas donde se pueden mejorar. No puede ser el inciso B porque esta representación no es objetiva, es decir, no nos da toda la información posible que conocemos sobre la molécula de agua, es decir, no es algo objetivo. No puede ser el inciso C, la formulación de una teoría, porque esto ya no es una teoría, es ya algo que se ha probado de manera experimental. Los ángulos, por ejemplo, a los que se encuentran los átomos de hidrógeno relacionados con el átomo de oxígeno han sido medidos con alta precisión, entonces ya no se habla de que es una teoría, es ya un modelo aceptado. Y el inciso D habla de una relación hipotética, lo cual también es incorrecto, porque esto daría lugar a que se trata solamente de una hipótesis, es decir, que no ha sido probado. Sin embargo, como mencioné anteriormente, ya ha sido probado. Entonces, recordando, la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 2. Propiedades que permiten cuantificar los materiales. Dentro de las posibles respuestas están inciso A, masa y volumen; inciso B, peso y solubilidad; inciso C, longitud de tiempo; inciso D, densidad y temperatura. En este caso, la respuesta correcta es el inciso A, porque la forma más común de cuantificar los materiales es a través de la masa y el volumen que ocupan. Es decir, una forma muy común de describir a los materiales es por la cantidad de masa que ocupan, por ejemplo, 10 toneladas de acero, o si se tratan de líquidos, de describirlos por el volumen que ocupan, por ejemplo, 100 litros de ácido sulfúrico. Son las propiedades que se utilizan en su gran mayoría para poder cuantificarlos. En el caso del inciso B, peso y solubilidad, el principal problema es la propiedad de solubilidad, porque esta propiedad normalmente no se utiliza para cuantificar un material, se puede utilizar para describir la propiedad de este material, pero no todos los compuestos son solubles, y además también hay que decir solubles en qué. La mayor parte de los compuestos que nos interesan son solubles en agua o en otro líquido, dependiendo de la función que se le va a dar. Es decir, la solubilidad depende del líquido en el que se esté utilizando como solvente. Entonces no es una propiedad que se utilice
más que en casos específicos. El inciso C habla de longitud y tiempo. Si bien la longitud sí se puede utilizar a veces para describir una cantidad específica de un material, por ejemplo 10 metros de cable, el tiempo es una propiedad independiente que no se utiliza para cuantificar. El tiempo es una propiedad que se maneja de manera independiente, es decir, no se puede controlar, entonces no nos sirve para cuantificar materiales. Y por último, el inciso D habla de densidad y temperatura. Ambas propiedades son propiedades intensivas, por lo tanto no dependen de la cantidad del material que se esté midiendo. La densidad del acero, por ejemplo, es la misma si yo estoy hablando de una lámina de acero o si estoy hablando de 10 vigas de acero, la densidad va a ser más o menos la misma. Y la temperatura no se utiliza para cuantificar, se utiliza para describir la cantidad de energía presente en un cuerpo, pero no se utiliza para cuantificar. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 3. En la síntesis del agua, si se hacen reaccionar 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de agua se obtendrán? Las posibles respuestas son inciso A, 36, inciso B, 32, inciso C, 20, inciso D, 18. A primera vista esta pregunta parece un poco complicada porque incluso nos dan la reacción química de síntesis del agua, pero si recordamos la base fundamental de la química, la ley de conservación de masa, podemos responder a esta pregunta de manera muy sencilla. La ley de conservación de masa nos indica que la masa durante las reacciones químicas no se modifica, es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si al principio de la reacción química yo tengo 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, suponiendo que todo el material se consume y se obtiene solamente agua, debo tener la misma cantidad de masa al principio en los reactivos que la cantidad de masa que tenga en productos. Por lo tanto, la respuesta correcta se obtiene simplemente al sumar los 4 gramos de hidrógeno más los 32 gramos de oxígeno, es decir, 36 gramos de agua. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Los otros incisos son respuestas incorrectas, de las cuales no puedo observar en qué están basados, solo puedo decirles que están incorrectas. Por ejemplo, el inciso B que habla de 32, o el inciso C que habla de 20, o el inciso D que habla de 18, puedo decir que todos son incorrectos porque cualquiera de estos resultados violaría la ley de conservación de masa. Por lo tanto, esos tres son incorrectos. Recordando, la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 4. Se le llama espacio al material formado con una distribución uniforme y conserva sus propiedades originales. Las posibles respuestas son inciso A, compuesto, inciso B, elemento, inciso C, mezcla homogénea, inciso D, mezcla heterogénea. La respuesta correcta es inciso C, mezcla homogénea, porque las mezclas homogéneas son aquellas que tienen una distribución uniforme de los componentes alrededor de toda la fase, es decir, se observan a simple vista como una sola sustancia, un solo compuesto. Esto implica que ambos compuestos de la mezcla se distribuyen de manera uniforme a lo largo de toda la fase.
No puede ser una mezcla heterogénea porque si fuera una mezcla heterogénea nosotros veríamos una distribución que no es uniforme, es decir, podríamos ver dónde están los componentes ubicados. No puede tratarse de un compuesto porque los compuestos se forman a través de reacciones químicas. Y los compuestos generalmente tienen propiedades químicas diferentes a las de los reactivos que los formaron. Y no puede ser el inciso B porque los elementos químicos no se forman a través de reacciones químicas. Son los componentes básicos, es decir, son la forma estable más común de dichos átomos. Recordando, la respuesta correcta es el inciso C. Pregunta 5. Partículas subatómicas responsables de que ocurran las reacciones químicas. Las posibles respuestas son inciso A, neutrones, inciso B, electrones internos, inciso C, protones, inciso D, electrones externos. En este caso, la respuesta correcta es el inciso D. En las reacciones químicas, los electrones van a ser los responsables de muchas de las reacciones químicas. En las reacciones químicas va a haber ruptura y formación de nuevos enlaces. Y estos enlaces químicos solamente se pueden formar con los electrones y no con cualquier tipo de electrones, sino con los electrones de la última capa, los electrones de valencia, o en este caso, como se mencionan, los electrones externos. Por lo tanto, no pueden ser los neutrones o los protones, porque esas partículas subatómicas no participan en las reacciones químicas, y no pueden ser los electrones internos, porque los electrones internos no tienen un nivel de energía diferente al de los electrones externos, por lo tanto, no participan en las reacciones químicas. Recordando, la respuesta correcta es el inciso D. Pregunta 6. Si un átomo tiene 20 electrones y 40 neutrones, significa que tiene espacio protones. Las posibles respuestas son inciso A, 60, inciso B, 10, inciso C, 20, inciso D, 40. Si recordamos, los átomos suelen tener la misma cantidad de protones que de electrones si hablamos de átomos neutros. Como en este caso estamos hablando de un átomo neutro, tiene que tener una cantidad de electrones que protones. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, 20. No puede ser el inciso A o el inciso B o el inciso D porque entonces nuestro átomo tendrá una cantidad diferente de electrones que protones. Si bien esto no es imposible, porque existen los iones atómicos que son precisamente átomos que tienen diferente cantidad de electrones que de protones, la partícula subatómica que varía son los electrones, no los protones. Los protones se mantienen constantes y lo único que varía es la cantidad de electrones. Por lo tanto, en este caso, no podemos hablar de un elemento químico que tuviera 60 protones y tan solo 20 electrones. La cantidad de electrones que se pierden no suelen ser tantos. Entonces, tanto el inciso A como el inciso C como el inciso D tienen cantidades muy diferentes de protones. No pueden ser estos átomos estables. Recordando, la respuesta correcta es el inciso C. Pregunta 7. En la fórmula del agua existen 2 espacio de hidrógeno y 1 espacio de oxígeno.
Las posibles respuestas son: inciso A, moléculas y átomo. Inciso B, átomos y átomo. Inciso C, moléculas, molécula. Inciso D, átomos y molécula. La respuesta correcta es el inciso B, átomos y átomo. Si recordamos, todas las fórmulas químicas nos indican la cantidad de átomos que conforman dichos compuestos químicos. Por lo tanto, en la molécula de agua existen 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Todas las demás respuestas son incoherencias. Es decir, en la fórmula del agua no pueden existir 2 moléculas de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. O, si hablamos del inciso C, en la fórmula del agua no puede haber 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno. O si hablamos del inciso D, que es todavía más extraño, habla de 2 átomos de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno. Todas estas son frases sin sentido porque van en contra de lo que representa una fórmula química. Las fórmulas químicas representan la cantidad de átomos que conforman el compuesto. Las moléculas son ejemplos de compuestos químicos. Una molécula de oxígeno está conformada por 2 átomos de oxígeno, o una molécula de hidrógeno está conformada por 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, la única posible respuesta coherente es el inciso B. Pregunta 8. Los elementos que tienden a perder electrones son dúctiles y maleables. Se consideran: inciso A, metálicos. Inciso B, semimetales. Inciso C, halógenos. O inciso D, no metales. Si recordamos lo que dice la pregunta, nos está dando una pista muy importante. Los elementos que son dúctiles y maleables son características muy comunes de los elementos metálicos, sin mencionar que la gran mayoría de los elementos metálicos suelen perder electrones cuando participan en reacciones químicas. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Los halógenos que se mencionan en el inciso C suelen ser, en su gran mayoría, gases. Por lo tanto, no podemos hablar de que son dúctiles o maleables. Los no metales que se mencionan en el inciso D son compuestos que, además de que tienen diversos estados de agregación, es decir, se pueden encontrar a veces como sólidos, a veces como gases, unos muy rara vez se encuentran como líquidos, no comparten la propiedad de maleabilidad, suelen ser, si se presentan en el estado sólido, frágiles, en forma de polvos es lo más común, entonces no pueden ser no metales. Y finalmente el inciso B habla de semimetales, lo cual es una forma extraña de hablar de compuestos con propiedades metálicas, que son los compuestos que se encuentran entre el área de metales y no metales. Lo más común es llamarlos metaloides. Semimetales es una forma extraña de mencionarlos, pero estos compuestos también tienen propiedades tanto de uno como del otro, por lo tanto no entran dentro de los compuestos que pueden ser dúctiles o maleables. De hecho, su uso más común es como impurezas. Así que, recordando, la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 9. Un compuesto iónico se caracteriza por las siguientes propiedades. Inciso A, alta temperatura de fusión y maleable. Inciso B, sólido a temperatura ambiente y dúctil. Inciso C, baja temperatura de fusión y en estado sólido aislante eléctrico. O inciso D, alta temperatura de fusión y en estado líquido conductor de la corriente eléctrica. La respuesta correcta es el inciso D,
alta temperatura de fusión y en estado líquido conductor de la corriente eléctrica. La mayor parte de los compuestos iónicos tienen altas temperaturas de fusión. Esto se debe al que en el enlace iónico la fuerza responsable de mantener unida a los sólidos es la atracción electrostática que existe entre los iones que conforman el cristal. Esta energía dada por la atracción electrostática es muy alta. Por lo tanto, para poder pasar del estado sólido al estado líquido, es necesario romper dichos enlaces y la cantidad de energía que se requiere para destruir estos enlaces es muy alta, lo cual resulta en una temperatura de fusión alta que supera por lo general los 500 o 600 grados Celsius. La otra propiedad interesante que tienen los compuestos iónicos es que cuando se encuentran en estado líquido son capaces de conducir la corriente eléctrica, ya que los iones que lo conforman pueden funcionar como transportadores de carga. Si observamos los demás incisos, veremos que hay propiedades que no concuerdan. Por ejemplo, en el inciso A se habla de alta temperatura de fusión, que es una propiedad común a los compuestos iónicos, pero también menciona la propiedad de maleable. La maleabilidad de un compuesto generalmente es una propiedad mecánica que permite que el material pueda ser deformado, sobre todo para formar láminas o para ser martillado, sin que se fracture. En el caso de los compuestos iónicos, los enlaces son muy fuertes, lo cual mantiene a los iones en estructuras compactas y rígidas. Por lo tanto, al aplicar una fuerza externa, por lo general lo que ocurre es que se rompe el cristal, es decir, se fractura. No se puede deformar con facilidad. El inciso B habla de sólidos a temperatura ambiente y dúctiles. Si bien la mayoría de los compuestos iónicos sí son sólidos a temperatura ambiente, casi ningún compuesto iónico presenta la propiedad de ductilidad, que es muy similar a la maleabilidad. En este caso, la ductilidad habla de la propiedad de poder deformarse sin fracturarse, pero se habla de unas deformaciones elásticas. Todo esto va a depender del tipo de fuerza que se aplique. Y en el caso de los compuestos iónicos, como habíamos mencionado anteriormente, debido a la fuerza de los enlaces, los átomos se encuentran muy rígidos, muy compactos en su estructura. Al aplicar cualquier fuerza, el cristal suele fracturarse. Y finalmente, el inciso C habla de bajas temperaturas de fusión y en estado sólido aislante eléctrico, lo cual no ocurre. Los compuestos iónicos tienen altas temperaturas de fusión y no funcionan como aislantes eléctricos. Recordando, la respuesta correcta es el inciso D. Pregunta 10. En la ecuación química, hidróxido de sodio acuoso más ácido nitro acuoso me da como resultado nitrato de sodio acuoso y agua en estado líquido. Los reactivos son, inciso A, nitrato de sodio y agua, inciso B, ácido nítrico y nitrato de sodio, inciso C, hidróxido de sodio y nitrato de sodio, o inciso D, hidróxido de sodio y ácido nítrico. Si recordamos la estructura de una ecuación química, la mayor parte de los casos, los reactivos se encuentran a la izquierda de la flecha de reacción, por lo tanto, la respuesta correcta son ácido nítrico e hidróxido de sodio, que es el inciso D. Los otros incisos involucran compuestos que no son reactivos. Por ejemplo, el inciso A habla de nitrato de sodio y agua, esos de hecho son los productos. El inciso A habla de ácido nítrico y nitrato de sodio, aquí tenemos mezclado
un reactivo con un producto, y el inciso C habla de hidróxido de sodio y nitrato de sodio, que nuevamente es un producto mezclado con un reactivo. Recordando, la respuesta correcta es el inciso D. Pregunta 11. Con base en el Sistema Internacional de Unidades, el SI, la cantidad de sustancia se asocia con el inciso A, mol, inciso B, kilogramo, inciso C, gramo, inciso D, litro. La respuesta correcta es el inciso A, mol. De acuerdo con la definición oficial del Sistema Internacional de Unidades, la unidad que se utiliza para cuantificar la cantidad de sustancia se llama mol. No puede ser el inciso B o el inciso C, kilogramo y gramo respectivamente, porque estas unidades se utilizan para cuantificar la masa de un cuerpo. Y no puede ser el inciso D, porque la unidad de litro, que además de que no es una unidad reconocida por el Sistema Internacional de Unidades, es una unidad que se utiliza para cuantificar el volumen de un cuerpo. Por ello, recordando, la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 12. En la siguiente ecuación química, hierro más ácido sulfúrico me da como resultado sulfato de hierro más hidrógeno elemental. Se oxida el espacio y se reduce el espacio. Las posibles respuestas son inciso A, oxígeno, hidrógeno, inciso B, hidrógeno, azufre, inciso C, hierro, hidrógeno, inciso D, oxígeno, hierro. En este caso hablamos de una reacción química redox y podemos afirmar que la respuesta correcta es el inciso C, porque el hierro empieza con un estado de oxidación 0 y cuando reacciona con ácido sulfúrico pasa a formar el compuesto sulfato de hierro 2, es decir, su estado de oxidación pasó de 0 a 2 más, perdió 2 electrones, por lo tanto su estado de oxidación cambió de 0 a 2 más, y el compuesto que se reduce en este caso es el hidrógeno. El hidrógeno en el ácido sulfúrico tiene un estado de oxidación de +1, pero en los productos se encuentra como hidrógeno elemental. El hidrógeno elemental tiene un estado de oxidación de 0, es decir, que hubo una ganancia de electrones para que el estado de oxidación pase de +1 a 0. Entonces el elemento que se reduce es el hidrógeno. No puede ser el inciso A porque el oxígeno no se oxida, conserva su estado de oxidación. En el ácido sulfúrico tiene un estado de oxidación de 2- y en el sulfato de hierro sigue teniendo un estado de oxidación de 2-, entonces no se oxida, no se reduce. En el inciso B se habla de que el hidrógeno y después el azufre, pero igual que en el inciso anterior, el azufre no sufre cambios redox. El azufre en el ácido sulfúrico tiene un estado de oxidación de 6+, y en el sulfato de hierro el azufre sigue teniendo un estado de oxidación de 6+, no se oxida, no se reduce. Y finalmente, en el inciso D se repite lo mismo, el oxígeno no sufre cambios redox, así que basado en nuestros criterios, el inciso A, el inciso B y el inciso D son incorrectos. La respuesta correcta es el inciso C,